discusiones, peleas, violencia, cortes, disparos, golpes, denuncias cruzadas y una muerte en plena calle. Para la justicia, en primera instancia, a días nada más de que ocurra el hecho, fue un exceso en la legítima defensa. La justicia dice, la mujer fue atacada en la calle, la mujer fue atacada frente a su hija de 12 años por el padre de la nena, ella logró quitarle el arma con el que era premiada y termina quitándole la vida al hombre. Hay algunas cosas a tener en cuenta que seguramente serán tenidas en cuenta en una etapa posterior. El hombre medía 1,98 m y la mujer mide 1,60 m y pico. Hay denuncias cruzadas, por violencia siempre, y esto evidentemente ha pesado en la decisión. Evidentemente ha pesado. Ahora, dice la familia del hombre, a quien estamos viendo en la foto, de Barrios, muchas de las denuncias que ella presentó, no sabemos si es cierto, es lo que dice la familia, muchas de las denuncias que presentó son falsas porque se golpeaba a sí misma. ¿No sabes cómo se golpeaba a sí misma? Si es que es así, o tu hermano te contaba cómo se golpeaba a sí mismo. Yo la vi. ¿Vos la viste? ¿Qué hace? ¿O qué hacía? Y es más, hasta un día, no tiene dos dedos de frente. Un día le comentó a mi hermana cruzándose en la calle que lo denunció a mi hermano porque no le había pasado dinero para mi sobrino y se golpeó y lo fue a denunciar. Le contó a mi hermana eso. Y un día también adelante mío, en una esquina, porque habían tenido una discusión, se golpeó sola y lo denunciaba. Pero ¿Cómo después... se golpeaba? ¿Contra qué? Que la había golpeado. ¿Pero porque qué hacía? ¿Se pegaba con algo? ¿Se pegaba se contra daba la la cabeza pared? contra la pared, se golpeaba con palo amasado, se cortaba, se quemaba sola, se quemaba con cigarrillos. Está enferma. A mí... Supongamos que eso fuese así. Sí. La pregunta es qué pasó el día del hecho, porque lo que la justicia meritúa es el día del hecho puntualmente, si se acredita o no que fue un exceso en la legítima defensa. Insisto que el relato de ella obviamente no es palabra santa o palabra sagrada porque es una indagatoria, pero lo quiero reiterar. Ella dice que ella de repente estaba en su casa, lo ve aparecer a Barrios, que Barrios viola la restricción perimetral que estaba vigente, que él la agrede, le pega, que ella reacciona, que la nena gritaba no le pegues a mamá, que ella decide correr para cuidar o cubrir el cuerpo de su hija para que Barrios no agreda a esta nena, que él tenía una navaja, que ella en un descuido le manotea la navaja, y dice una frase que es perdí la noción de lo que hice, me olvidaba esa frase de decirles, y después él termina muerto de un par de puntazos. Ella estuvo detenida 5 días, lo repito una vez más, por decisión del fiscal César Lucero, hasta que finalmente, por un dictamen del juez de garantías, el doctor Esteban Bacchini, se fue excarcelada, lo que no significa que es inocente. No es que está la decisión tomada de absolverla, no. Acá hay un delito que tiene un atenuante en su conducta, que es un exceso en la legítima defensa. Ahora, como decía Favale, ¿qué se tomó en cuenta en 5 días? Porque ahí tiene que resolver, creo que son los plazos que rigen. Se tomó en cuenta, llegaron a escuchar a la menor testigo en cámara Gesell, declaró la menor, declararon vecinos que vieron lo que pasó, no sabemos con qué elementos se basaron para decir que era un exceso en la legítima defensa. Lo que yo interpreto de todo lo que estamos charlando es que era una relación violenta recíproca. Tal vez estemos equivocados, no lo sé, pero con lo que usted cuenta, Paola, parece ser que la relación era violenta en ambos lados, de uno hacia el otro y viceversa. No importa el matiz o el tenor, si hubo un cachetazo, 2 cachetazos, la cosa estaba desmadrada. Claro, porque cuando hablamos de violencia también incluso hasta así la necesidad de llegar a los golpes, o sea, violencia ya de por sí estaba establecida como mecanismo de relacionarse, ¿no? Esta cosa, esta obsesión que vos referís que había, esto de que termina quedando embarazada y bajo esta situación terminan juntos, que él se va a Mar del Plata, que ella va para Mar del Plata, que vuelven, cuando las cosas ya, digamos, estaban muy lejanas de ser una relación amorosa, sino más bien todo lo contrario, y donde me parece que este final estaba tristemente anunciado, sí, o en un sentido o en el otro, porque hasta si ella se propinaba golpes a sí misma y se agredía, también podía haber terminado ella misma con su vida. Y sí, la verdad que yo, cómo funcionaba eso, no sé. Muchas veces me metí a hablar con mi hermano, le dije, ¿por qué no? Le di la palabra que le decía, dejate de joder con esa mina.
como mi mamá también le decía, o vas a terminar muerto vos o algo te van a hacer, porque esta mujer tiene, ya le digo, se maneja con gente que vende droga, con gente pesada se maneja. Yo tengo miedo, ahora que me enteré que está libre, yo tengo miedo por mi núcleo familiar y por mí. Tienen miedo, además están ahí en la misma Yo tengo manzana. miedo, tengo terror. Es más, en el día de ayer me fui a hacer las compras diarias de mi casa y se me hizo verla, hasta la presión me bajó. Eso te entiendo, pero vos fíjate lo paradójico del caso. ¿Sabes qué está diciendo Liliana Báez? Yo tengo miedo de ustedes. Con esta medida, Claro, por eso le ella dieron está esa diciendo restricción. exactamente lo contrario. Por eso te digo, es muy curioso A el base caso. de mentira. Además, yo te agradezco que vos vengas porque en general estás poniendo la cara en una situación donde tu hermano estaba denunciado por violento. Sí. Digo, estás tratando de bancar la parada de una situación que de por sí, digo, quieras o no, existía un papel que decía que tu hermano era Aparte, violento. también me da impunidad y bronca. Está bien, lo ensució a mi hermano como quiso. Ahora ensucia a mi madre. Mi madre está mal anímicamente hace 3 días de lo que pasó. Seguro. El marido de mi madre, o sea, es tranquilo, no tenemos contacto con los chicos. Ya le comento, yo contacto con la nena lo tengo de que ella tiene 6 años. Si la veía, hola Maggie, por la calle, hola, y si la cruzaba con ella, ni la saludaba, porque si la saludaba, ella hacía 2 o 3 pasos y le pegaba para que no me salude. Le pega a los nenes también. Sí, le pega, sí que le pega, Para que no lo salude. para que no me salude, a mi familia o a mí. Todo con la complejidad de que la historia pasa en un lugar geográficamente pequeño, porque la todos misma viven, manzana. claro, viven Por en eso. cuestión de metros. Por Ahora, eso- perdón que te Sí, interrumpa. ¿Ella trabaja? ¿Ella tiene alguna No, actividad? ella no trabaja, ella se involucra con ciertas personas y le pagan por sexo. Ah, Anda en la mala vida ella. Por eso le digo que se maneja con gente que vende droga y con otra gente. Por eso yo tengo miedo de mi familia y por mí. Por eso vengo acá, que si algún día me pasa algo, Sí, ya pero sabes, por algo. debieras ir a la comisaría o al juzgado. Ah, le comento. A este mismo juzgado. tiene que haber ido. Mi mamá seguro, fue, Paola. Ah, eso quería al saber. otro día fue y comentó que llamó a mi casa, que quería hablar con ella, que ella supuestamente sabe todos nuestros movimientos, lo que hacemos y dejamos de hacer. Para el juzgado dicen que eso no es una amenaza. Es más, nos dijeron que tenemos que cambiar el número de teléfono. ¿Y por qué esa amenaza entonces, o por qué consideran que tu madre... ¿Eso le dijeron? ¿Es normal eso, Eso le Morreale? dijeron a mi madre cuando se presentó Ah, el pero Mirá día. la cara de Morreale, si es como el lo día- cuenta ella, ¿Qué juzgado eso es es esto? normal. No, a ver, hay que explicar, me parece, Número algunas 5. cosas para que la gente Ahí entienda dice. Dale. por qué pasan estas Dale. cosas. Se me ocurre. Primero, a ver, desde los últimos tiempos, desde que ha recrudecido todos los hechos de violencia de género, los juzgados son muy proclives ahora a dar este tipo de diligencias o de restricciones prácticamente sin nada. A ver si se entiende. Antes exigían un montón de pruebas, ahora prácticamente no exigen Parece que se ninguna. Nos pasaron fuimos de... para el otro lado ahora. Se pasaron de mambo. Como siempre, hay una política pendular de protección y de desprotección. Claro. Es decir, o te pide, lo mismo que pasa con los delitos Sí, sexuales. pero se ve que no mira O ni te el pide mapa. un Dice, montón de... 300 metros Bueno, de restricción claro, y vive a la sí. vuelta, claro. Claro, está a la Justamente. vuelta. A ver cuánto le damos, Justamente. 200, 300, 150, dale Tal cual. 300, pero vive a la vuelta. Pero esto ocurre Sí. no solamente en esto, sino que esto que estás comentando vos, irónica y sarcásticamente, en realidad es una verdad que... Es que suena eso, ahí debería- métele un 300 más o menos. Claro. Claro, Suena yo eso, lo sí. tengo que mudar yo misma tal en mi cual. casa. Entonces, y además, a ver, interponer, o mejor dicho, determinar una restricción de acercamiento hacia personas que yo no sé cuántos años Mira, que no tiene tu sabemos, madre, pero por pará. ahí está, Pero no ¿sabes se que ha no acercado sabemos? nunca a la casa. No estoy hablando de Es que no de sabemos del hermano, es que no sabemos qué denunció Liliana Bueno, Báez, la claro. imputada, para que le pongan la restricción a la Por mamá de eso. ella. Claro, no Tal sabemos cual. Algo, no tenemos el Tal contenido, cual. tenemos No, la no. resolución. Lo que no sabemos es qué dijo Liliana Báez, si le pasaron por la puerta de la casa y le insultaron, si la amenazaron, si se sintió hostigada, no lo Pero, sabemos. y algo Tal más cual. de lo que dijo, digamos, no se busca acreditar eso que ella dice, porque si no la gente Es con, va el por mismo, la vida. es con el mismo motivo por el cual ella dice que le dieron la restricción Pero contra el hermano es de que ella. Si no, uno va por la vida yo no pidiendo digo que- restricciones a ver, y te las pero dan. pará, yo no, tal cual, pero yo no digo que en este caso haya pasado eso y que el juez no haya tenido pruebas. Lo que digo es que ahora, con los últimos hechos de violencia de género, los juzgados son más proclives a dar este tipo de medidas con muy pocos elementos. No digo que este sea el caso, Sí. digo que esto ocurre. Entonces, yo no sé, pero tal vez
yo no soy abogado civilista, habrá que poner un abogado civilista que vaya al juzgado de familia de la provincia y que vea el expediente y que realmente se da noticia de cuáles son los elementos que están en ese expediente para poder rebatir esto y para hacerles ver un poco lo que decía Guillermo. Mirá, a ver, vivimos a la vuelta, si vos me pones una restricción de 300 metros, tengo que dar una vuelta de 5 manzanas para volver a mi casa. Pero lo que quiero decir es que así como lo estamos planteando, ella está diciendo, la restricción que le habían puesto al hermano de ella también era, infundada. Y ahora ella está diciendo, la restricción que le pone a mi mamá también es infundada. E infundado e insostenible. La anterior también, dice ella, la que pesaba sobre el hermano por violento. Entonces, ¿en qué quedamos? Y además lo que contaba Paola es que ella misma había pedido una restricción para el hermano y después ella misma le pedía, de alguna manera, que viole esa restricción. Vení que estoy enferma, vení que necesito, vení que se me rompió el cuerito de la canilla, arreglámelo. Siempre poniendo vení a que los te chicos. extraño, vení, claro. Así los chicos, vení, o estoy enfermo, fíjate. Y él nunca, digamos, no sé, por ahí lo sabés, nunca se encargó de aclarar esa situación concretamente, la de, mira, yo no tengo un impedimento para ir, pero ella me pide permanentemente se lo que vaya. Se lo planteó y ella ¿quién? ¿A ella o a la misma se lo justicia? planteó. Y olvidate, le decía, ya no pasa nada. Bien, Ya está, eso quedó en el pasado. Yo creo que esta era una medida- situación compleja. Yo creo que esta medida tiene una Y sigue siendo compleja. Esto es lo que Yo creo que tiene una explicación esta medida. No conozco, estaba mirando quién era el juzgado, pero no los conozco. Pero digo, imagino que si leyeron Temen todo, una dicen, venganza. hay tanta violencia Claro, acá que sí, prefieren temen que una no venganza. se junten. Sí, pero que no se usted para junten, allá, usted para allá. Pero viven en la misma cuadra. Imposible. Sí. A mí lo que Imposible me da- aplicarlo, además, a mí por lo- 150 metros. A mí lo Imposible. que me da me indigna, Ella va a ir al chino y se va a cruzar con ellos. que le metieron una denuncia falsa a mi madre para que le pongan la perimetral. ¿Entiendes? ¿Pero qué objetivo puede perseguir a esta altura Liliana Báez No lo excluyendo a sé, tu madre del no lo peligro? sé si cuando llegó el patrullero a mi casa a la tarde, hasta yo me quedé sorprendida. Pero te vuelvo a Ahora, preguntar lo mismo. Después de que mataron a tu hermano, ¿no hubo ninguna reacción de parte de tu familia respecto de Báez? Ni siquiera se acercaron a la casa. No, una sola vez, como le estuve comentando, cuando trajeron el cuerpo de mi hermano el miércoles pasado para que los chicos se despidan del padre, y así como se despidieron, se los llevó de Pero no hubo vuelta a su casa. insultos. No, Nada. nada. Perdóname, ¿desde qué fecha está vigente esa restricción? 4. Del 4, pero me Del- llegó 7. Bueno, te llevó el 7. ¿Hasta cuándo? No dice, ¿Cuándo hay que ¿no? renovarla? No dice nada. Normalmente son por 20, Lo único que 30 decía días. que se tenía que las presentar medidas. entre las 24 horas que se presentó mi madre. Y solo para saber, desde que está vigente esa restricción, ¿se acercó algún patrullero más allá de la diligencia de venir y acercarles la notificación? ¿Hay alguien que esté controlando esto? No. No digo como para abonar Nadie esto se que acercó. siempre decimos. Esa es la ¿no? pregunta que hacemos siempre. ¿Quién más allá del caso puntual? Por supuesto. Más allá del caso puntual, lo Eso bueno que el queda testimonio de después, ella... digamos, en la iniciativa de la gente, que es de la persona que es la destinataria, la favorecida de la medida, de ir y hacer la denuncia y decir, mira, se violó la restricción o se violó el perímetro. Claro, porque si no, saben nadie que controla, porque desde no es que te pueden poner una consigna a un patrullero en la puerta de tu casa para ver si vos te movés y te acercás los 150 metros. Y además, Sería ridículo, que desde el además. momento en el que esta restricción fue fundada, fue editada, un tipo se sentó enfrente de la computadora y la redactó, desde ese momento es impracticable. Entonces todos los días de Dios esa restricción está siendo violada. Todos los días. Es correcto. Y Porque bueno, aparte está con mal redactada porque no hay la distancia ni siquiera los 300 Lo metros de que un lugar pasa al es que otro. con ese argumento, bueno, con esa realidad, el día de mañana esta señora, Liliana, puede decir, esta señora está violando la restricción, va presa la madre, o va, no sé, o qué sé yo. Tal vez has dado con el origen o con el objetivo, que es lo que pedía Mauro. No lo sé, ¿eh? No, Me parece que el estamos- objetivo es que no se vea, Ya que no estamos se cruce. polemizando, No lo van a poder teorizando ¿Cómo sobre van a el objetivo, hacer? tal vez el No, en la objetivo- mente- Ella va a bajar del colectivo y se la va a cruzar. En la mente del pero empleado digo- judicial, en la mente Ella del va a empleado colgar la judicial... ropa de su casa y la Pero está les puedo violando. decir algo que pasa en la mente del empleado judicial, con Con el tanto solo ruido hecho que de hay... vivir en su propia Correale, casa la está violando. Con la, Se mente cubre, del, señor. con la mente del empleado judicial es como dice usted. Hay tanto ruido con el tema de no cumplir las restricciones perimetrales o que matan personas por no cumplir o abordan o atacan personas por no cumplir con la restricción. Hace así, levanta que lo la que está guardia. diciendo esta funcionaria es... Yo avisé. Muchacho, yo avisé Exacto. y ya acá hay un Tal papel que cual. dice que yo ordené que no se junten. Ahora, con un error grave. No hay 300 metros ni siquiera de distancia entre una casa y otra. Es imposible de cumplimentar. Debería decir a 100 metros. Debería modificarle el número de Y distancia aún porque así- viven a 150. Y aún así, como dice Paola, se está violando solamente por el hecho de que la madre
se encuentra viviendo en la casa, porque yo entiendo que debe haber mucho menos que 150 metros en línea recta desde el patio de una casa hasta el patio de la otra. Así que es más grave todavía. Estos casos sirven, más allá de la lamentable muerte del hermano de Paola, para ver lo impracticable que muchas veces son las medidas judiciales. Impracticables. E incluso cómo funcionan algunas cuestiones elementales de la justicia. Ayer presentábamos un hecho donde un hombre de 85 años estaba con arresto domiciliario y su mucama estaba detenida, ya está en libertad, hay que aclararlo, y el hombre no sabía que estaba arrestado en ese momento y tampoco sabía que la mucama había faltado porque estaba detenida. Es decir, ni siquiera se tomaron el trabajo de informárselo bien. Tal vez llamamos al juzgado y van a decir, no, le dijimos, ¿cómo le vamos a decir? Pero quien se lo dijo, evidentemente, no fue lo suficientemente claro como para que ese hombre de 85 años que estaba solo comprendiera que en ese momento tenía un arresto domiciliario. Y lo mismo se puede trasladar al caso de Paola, su familia y la familia de la persona que mató al hermano de Paola. Nadie, me parece, está en condiciones de cumplir nada porque sencillamente nadie se tomó el trabajo siquiera de ir al barrio para saber en la distancia en la que viven y ver si se puede hacer una solución o puede haber una solución al respecto. Claro, y lo que encima a mí me parece que este tipo de situaciones, a donde la realidad termina siendo incontrastable, o sea, es la realidad misma que hace que esto no se pueda poner en práctica, es lo que recrudece la violencia. Porque cualquier argumento después para ella le va a bastar, si es que tiene problemas como los que relata Paola, si es como usted lo viene a contar, cualquier argumento le va a bastar para, por ejemplo, arremeter contra la mamá, contra ella, contra el otro hermano, con quien sea. Esto es realidad pura. Ahora, ¿cómo puede actuar la justicia frente a la realidad pura? Frente a dos familias que ahora están enfrentadas por la muerte del integrante de una de ellas, muerte violenta en plena calle, si seguramente se van a terminar cruzando, quieran o no quieran, se va a generar una situación tensa. Y la realidad a veces supera la ficción. Y los problemas que presenta la realidad hacen que en algún momento un juzgado determine, lo hemos contado en este programa, que un hombre que le pegaba brutales palizas a su esposa, como ninguno de los dos se podía ir a ningún lado, por cuestiones económicas, negra, ¿te acordás? Le dijo hagan una pared en el medio, digamos. Estamos llegando a esta situación absurda de poner un perímetro de 300 metros cuando viven a 150. Pero este caso arreglámelo, claro. No hay forma. No hay forma. Este caso además tiene las restricciones firmadas. En la muerte, acordate, el argumento es que el hombre estaba violando la restricción de acercarse. Pero si se cruzaron en la calle. Hija. Bueno, según la imputada no. Según la imputada, él fue a buscarlo. No, ella lo interceptó a él. Según, ella lo estuvo según la imputada. Al revés. Pero como fue en la vía pública, eso no va a estar probado nunca. ¿No hay testigos? ¿Quién buscó a quién? Evidentemente que le han creído. Si hay testigos, le creyeron a alguien que dice la versión de Liliana Báez. De que son de donde ocurrió el hecho o los vecinos de ahí. Y ella fue, ella lo agredió con Lo mata con una punta. Un arma blanca. Con un cuchillo. En sevillana, dice la causa. Con un cuchillo. ¿En la calle dónde fue? Perdón, Paola. ¿En la puerta de la casa, en la esquina de la casa, a la vuelta de la casa, a 10 cuadras de la casa? La casa está entre donde lo interceptó a mi hermano, Ezepecuén y Busto. A la vuelta, lo que sería la esquina, ellos vivían y ella lo interceptó una cuadra antes. A 100 metros. Claro. Pero en la calle, ¿no había? Bueno, tenía la restricción de 200. Y ella lo estaba esperando. Bien, ya estaba dentro del perímetro. Había roto el perímetro. Bien. Dice ella, ¿entendés? El argumento y le creyeron. Por eso no, está bien, de hecho rompió el perímetro, eso es una realidad. Sí, no, a ver, y esto yo no sé, no estoy haciendo un análisis de veracidad del hecho, ni mucho menos estoy poniendo en duda la palabra de Paola. Lo que digo es que es evidente, como bien dice Mauro, es que acá el juez, ante el hecho muerte y la declaración de defensa de la persona, más allá que la persona con las observaciones que tenemos que tomar la declaración y las limitaciones, porque puede mentir, como bien dijo Mauro, es evidente que ante una declaración y la muerte, el juez dijo, bueno, entiendo que hay elementos como para creer en la versión hasta que por lo menos no tenga otros elementos de prueba, y eso fue lo que hizo que le diera la resolución de exceso en la legítima defensa y la dejara en libertad. Gracias, Paola, por haber venido. Ojalá haya servido para... Gracias. Es una dosis de realidad que a diario solemos dar en este programa, y el contraste gigantesco que hay entre lo que dice la teoría y lo que sucede en la práctica. La teoría suele ser muy precisa, en la práctica muchas veces es inaplicable. 2 minutos dura la pausa, ya venimos.